si estás escuchando esto, necesito que entiendas por qué hice lo que hice. No busco perdón, solo un par de oídos que no desaparezcan cuando cuente que la voz en el sótano me pidió ayuda y sonaba exactamente como yo. Mi nombre es Diego, tengo 27 años, trabajo de archivero en una biblioteca que huele a café rancio y a nadie le importa mi vida hasta las 3 de la madrugada del 14 de octubre, cuando el reloj se detuvo y el aire empezó a saber a cobre. Antes de esa noche, mi mayor preocupación era devolver libros atrasados. Ahora solo quiero saber por qué la grabadora que nunca compré ya lleva mi voz pidiendo que abra la puerta. No recuerdo el instante exacto en que dejé de ser solo yo y empecé a ser también el otro que habita en el sótano. Lo que sí recuerdo, con una nitidez que me corta la respiración, es el sabor de la madrugada del 14 de octubre. Un sabor metálico, como si el aire hubiese oxidado durante la noche. A las 3, en 0 AM, mi reloj despertador aún no había sonado. Sin embargo, yo ya estaba despierto, pegado a la bocina de mi viejo tocadiscos, escuchando un silencio demasiado redondo, demasiado perfecto, como si alguien lo hubiese pulido con cera para que yo oyera mejor lo que se avecinaba. Antes de esa hora, mi vida era una sucesión de días tan idénticos que podían intercambiarse sin que nadie, ni siquiera yo, notara la diferencia. Trabajaba en la videoteca del barrio, el único lugar que aún alquilaba VHS y discos de vinilo. Mi jefe, don Hermes, repetía cada tarde la misma frase: los jóvenes ya no saben lo que es el silencio entre pista y pista. Y yo asentía, porque en el silencio entre pista y pista yo me refugiaba. Allí no había expectativas que cumplir, ni padres que llamar cada domingo para recordarme que a los 35 uno ya debería tener hijos, casa, perro y seguro de vida. Allí solo había un leve zumbido que me decía: aún estás a tiempo de ser otra cosa. Me levantaba a las 7:15, exactamente 7 minutos después de que el sol asomara la primera línea de luz por la rendija de la persiana. Desayunaba café negro con una tostada que siempre dejaba a medio comer, no por falta de hambre, sino porque necesitaba guardar espacio para la ansiedad que me llegaba a las 9:00 en punto, cuando abría la tienda y me encontraba con la estantería de los estrenos sin estrenar. Caras de actores que nunca envejecerían, sonrisas congeladas que me observaban como diciendo: ¿y tú cuándo vas a vivir? Respondía con una carcajada silenciosa y les daba la espalda. Luego colocaba los cartelitos de «Alquila 2, lleva 3» y esperaba a que apareciera la primera clienta, doña Amparo, la maestra jubilada que pedía thrillers psicológicos, pero sin sangre, que la sangre me da cosa. Con ella practicaba mi voz de locutor. Hoy le traigo El umbral de la señora Watson, ¿le va? Ella sonreía, pagaba, se iba. Y con ella se llevaba otra porción de mi rutina, que era también otra porción de mi tiempo, que era también otra porción de mi vida. A mediodía comía en el mostrador, con los auriculares puestos, escuchando los mismos 5 discos que giraban sobre mi tornamesa de casa. Unknown Pleasures, Disintegration, Closer, The Velvet Underground and Nico, y un EP de Soda Stereo, que tenía un salto en el segundo tema que me obligaba a levantarme y empujar la aguja. Cada salto era un pequeño desajuste que me recordaba que algo, aunque fuera un surco en plástico, podía fallar. Me gustaba ese fallo. Me hacía sentir útil. Corregía el disco y por un instante creía estar arreglando también mi propia vida. Cuando cerraba a las 20:00, caminaba 15 cuadras bajo los faroles que parpadean antes de encenderse del todo. Llegaba a mi casa de renta, un segundo piso con suelo de madera
que cruje en invierno y huele a menta en verano. Mi vecina, la señora Marta, me saludaba desde su ventana. ¿Cena usted solo otra vez, don Adrián? Yo levantaba la bolsa de supermercado como si fuera un trofeo. Solo, pero bien acompañado de instantánea de ramen. Ella se reía con una risa que parecía envidia disfrazada. Subía, encendía la lámpara de lava que heredé de mi padre, el único recuerdo que no vendí, y me sentaba frente al tocadiscos. Ahí, en la penumbra anaranjada, me desnudaba de palabras y me dejaba envolver por el disco que escogía al azar. Cada noche era una confesión sin confesor. Hablaba solo, pero nunca me respondía. Hasta que una noche, creo que fue un miércoles, porque olí jabón de lavandería en el pasillo, la aguja del tocadiscos se atascó en el silencio final de Disintegration. El surco giraba y giraba, pero no avanzaba. Me agaché para empujarla y entonces lo escuché. Un susurro tan parecido al mío que pensé que se me había escapado un pensamiento por la boca. Decía: «Ábreme, por favor, soy tú». Me incorporé de un salto. El cuarto estaba vacío, pero la voz quedó flotando, como si el aire la sostuviera con las manos. Me reí, claro. Dije en voz alta: «Adrián, te estás volviendo el protagonista de una película que nadie alquilaría». Pero las piernas me temblaban. Fui a la cocina, serví un vaso de agua, lo dejé intacto sobre la mesa y me metí en la cama con los zapatos puestos. Esa noche soñé que alguien copiaba mi rutina paso a paso. Se levantaba a las 7:15, dejaba la tostada a medio comer, saludaba a doña Amparo con mi voz y al cerrar la tienda, camina 15 cuadras hasta mi casa. Subía las escaleras y justo cuando iba a tocar mi puerta, despertaba, dentro de mi propio sueño. Eran las 3:00 a.m. y el tocadiscos estaba encendido, girando un disco que yo no había puesto. Al día siguiente todo parecía normal. Atendí a los clientes, recomendé El silencio de los corderos a un chico que quería algo clásico pero moderno, y hasta bromeé con don Hermes. ¿Le parece si ponemos una sección de películas que se autorreproducen a medianoche? Él me miró por encima de sus lentes de carey y dijo: «Cuide su cansancio, don Adrián. La imaginación es la primera que se va cuando uno no duerme». Guardé su consejo como quien guarda un recibo, sin mirarlo 2 veces. Pero esa tarde, mientras catalogaba un lote de viejos VHS que un coleccionista había vendido, encontré una cinta sin etiqueta. La carcasa era idéntica a las demás, pero cuando la levanté, pesó más, como si el plástico contuviera plomo. La dejé a un lado, pensando que la probaría al cerrar. No lo hice. La llevé a casa, la coloqué sobre el tocadiscos y me acosté sin quitarle el plástico. A las 3:00 m me despertó un clic. Era la videocasetera, que se acababa de abrir sola. La bandeja estaba vacía. La cinta, sin embargo, seguía sobre el tocadiscos, intacta. Me senté en la cama, abrí la ventana y grité hacia el patio interior: ¿Hay alguien? Mi voz rebotó en las paredes de ladrillo y regresó convertida en eco. Alguien, alguien, alguien. Fue la primera vez que tuve frío de verdad en octubre. La mañana del 13 de octubre fue el prólogo de la madrugada siguiente. Lloviznaba y los paraguas de los transeúntes pareían setas que se arrancaban solas. Doña Amparo llegó temprano. Quería una comedia romántica, pero sin besos, que los besos me dan nostalgia. Le ofrecí Tiempos modernos. Se la llevó, pero al salir se volvió y me dijo: «Don Adrián, anoche soñé que usted me llamaba desde un sótano. Me pidió que le alquilara su propia vida». Me quedé con la boca abierta, sosteniendo un cartucho de palomitas que se me escapó de las manos y rodó por el suelo como trompos de maíz. Ella se fue sin más.
Yo me agaché a recoger las palomitas y conté 7. Las metí en el bolsillo como quien guarda una contraseña. Al atardecer cerré temprano. Subí las 15 cuadras corriendo, como si la lluvia me empujara. En el rellano del segundo piso encontré una caja de zapatos. Dentro había un Walkman, un casete sin etiqueta y una nota escrita con mi propia letra. Para cuando te atrevas a escucharnos. Me temblaban las manos tanto que el Walkman se me cayó 2 veces antes de lograr enchufar los auriculares. Apreté play. Lo primero que escuché fue mi respiración, luego un portazo lejano, luego mi voz. Pero de hace años, cuando aún vivía con mi padre, diciendo: si alguna vez me pierdo, grabaré un mensaje para que alguien me encuentre. El casete se detuvo. Lo sacudí, lo volví a meter, pero ya no sonó más. Abrí la ventana. La lluvia había cesado y el aire olía a cable quemado. Miré hacia el patio. Allí, justo debajo de mi farola, había una silueta que me copiaba el gesto. Manos en el barandal, cabeza inclinada, ojos fijos en mí. Era mi estatura, mi chaqueta, mi postura. Cuando levanté la mano, la silueta desapareció, como si alguien hubiese cortado de un tijeretazo la última hoja de un árbol de papel. A medianoche intenté dormir con todos los focos encendidos. Puse Disintegration otra vez, pero el disco sonaba distinto. Las canciones corrían al revés y la voz de Robert Smith parecía pronunciar mi nombre entre cada estribillo. Me levanté a cambiar de disco y vi que el tocadiscos giraba solo, aunque estaba desenchufado. Me agaché para abrir la tapa. Dentro del mecanismo había un espejo diminuto, del tamaño de una uña. En él se reflejaba mi rostro, pero más joven, con la cicatriz que me hice a los 10 años al caerme de la bicicleta. Esa cicatriz que desapareció cuando cumplí 15. Toqué el espejo. Estaba frío, como un trozo de madrugada congelada. El reflejo sonrió, pero yo no sonreía. Fue entonces cuando supe que el 14 de octubre no sería un día más. Sería el día en que alguien, algo, me pidiera ayuda usando mi propia voz. Y que si fallaba, la rutina que me mantenía vivo se convertiría en la cuerda que me estrangulara. Así que preparé mi versión de despedida. Duché, me puse la camisa que menos arrugas tenía, dejé la tostada intacta sobre la mesa y grabé en mi mente el olor a café para tenerlo de testigo. Luego apagué todos los focos, excepto el de la lámpara de lava, y esperé a que el reloj marcara las 3:00 AM. Cuando el minutero cruzó el 12, escuché el clic de la puerta del sótano. No tengo sótano en mi casa, pero el clic sonó debajo de mis pies, tan claro que sentí como si abría una rendija en el suelo de madera. Y desde esa rendija surgió la voz que ya no podía confundir con mi pensamiento. «Ábreme, por favor. Soy tú». Esta vez no era un susurro. Era una réplica exacta de mi timbre, mi ritmo, mi pausa entre palabra y palabra. Me incorporé. El espejo del tocadiscos brillaba con luz propia. La cinta de video vibraba, como si alguien la tamborileara desde adentro. Y yo, sin saberlo, ya había dado el primer paso hacia la madrugada que me devoraría. Puse el pie izquierdo sobre la tabla suelta del suelo, esa que cruje desde que me mudé, y sentí cómo el piso cedía apenas, como si la casa respirara hondo antes de soltar un secreto. Fue entonces cuando recordé que en realidad nunca he sido dueño de mi rutina, solo he sido su archivero, y que el 14 de octubre, a las 3:00 AM, el archivo iba a reclamar su deuda. La primera vez que la voz me habló estaba en calzones, con una taza de Nesquik frío en la mano y el control de la tele entre los dedos del pie. Eran las 3:03 AM del 15 de octubre, según el reloj del DVD que parpadeaba en rojo, como si también estuviera asustado. Yo acababa de bajar al sótano
porque el termostillo se había vuelto a trabar. La biblioteca me paga tan poco que no puedo permitirme llamar al fontanero cada vez que la calefacción suelta un suspiro de vapor. Así que ahí estaba yo, en la escalera de caracol que cruje como huesos viejos, con la luz del móvil apuntando a la caldera que parece una tumba de acero. Y entonces lo escuché. No fue un grito, ni un lamento, ni una de esas risas que se oyen en los pasillos de los hospitales abandonados. Fue un susurro tan mío que me dolió en la nuca. «Ábreme, por favor, soy tú». 6 palabras que se colaron por la rendija de la puerta del sótano viejo, la que nadie usa porque da a un trastero que olde a humedad y a juguetes rotos de los años 90. La puerta está siempre cerrada con una llave que guarda la conserje, una señora que huele a naftalina y que me mira como si le debiera dinero de alguna vez anterior a esta vida. Pero la voz venía de ahí, de detrás de esa madera carcomida, y tenía mi timbre exacto, esa especie de quebrada en la última sílaba que me entra cuando hablo de madrugada y la garganta está seca. Me quedé inmóvil. El Nesquik se me derramó sobre el pantuflo izquierdo, el de piel de oso que me regaló mi ex cuando aún creía que los regalos abrigaban contra la soledad. El líquido chocolateado fue cayendo peldaño a peldaño como una catarata miniatura, y yo no aparté la oreja de la puerta. Escuché mi propia respiración, pero desfasada, como si alguien más la imitara con un segundo de retraso. Y otra vez: «Ábreme, Diego, soy tú, lo juro». Mi nombre, mi puto nombre. Nadie en la biblioteca lo usa. Todos me llaman archivero o oiga usted. Solo mi madre, cuando me regañaba de crío, decía: «Diego Arturo, ven aquí». Y aún así me doblaba la O en 2 sílabas. «Diego», como castigando cada mitad de mi identidad. La mano se me fue sola. Tocó el picaporte de hierro que está siempre helado, como si el sótano guardara el invierno dentro. El metal vibraba, no sé si por la caldera o por la voz que temblaba al otro lado. Y sentí miedo, claro, pero también una curiosidad sucia, la misma que me hizo abrir la cajita de mi abuela cuando murió y encontré sus cartas de amor con un tal Ernesto, que no era mi abuelo. Quería saber, necesitaba saber por qué alguien usaba mi voz para pedir auxilio en un hueco que olía a catástrofe antigua. No tenía llave, pero la puerta cedió, no con un clic cinematográfico, sino con un gemido largo, como si los goznes fueran rodillas viejas. Se abrió apenas un palmo y el olor me golpeó. Cobre, sí, pero también agua estancada, madera podrida y algo dulzón, como chicle de fresa que lleva días bajo el asiento del coche. La luz del móvil se tragó la oscuridad y solo encontré escalones que bajaban aún más, un pasillo de ladrillo negro que parecía hecho de tizne. Y la voz más cerca: «Gracias, Diego, sabía que vendrías». Yo no había dicho nada todavía. Los labios me temblaban sellados por el pánico y por la lógica que intentaba apagar el miedo. Quizá es un compañero borracho, quizá es la tubería, quizá me quedé dormido en el sofá. Y esto es una parálisis de sueño con Dolby Surround. Bajé el primer escalón, el móvil empezó a parpadear, la batería pasó del 67% al 12% en 2 segundos, como si el tiempo se escapara por la rendija. La pantalla se volvió verde, el mismo verde de la portada de mi primer DNI, cuando llevaba el pelo engominado y una sonrisa que parecía prestada. Y en esa pantalla verde apareció mi cara, pero no la de ahora, la de entonces, de 15 años, con la barba incipiente y los ojos inyectados de insomnio adolescente. La boca del yotín se movió. «Sigue bajando, por favor, no tengo mucho tiempo». Yo, el yo de 27 años, casi vomito el Nesquik que ya se había enfriado en el estómago.
Los peldaños eran irregulares, algunos más altos, otros más estrechos, como si los hubiera construido alguien que odia la simetría. Cada vez que pisaba uno, sonaba mi voz grabada en un disco rayado. Casi estás, casi estás, casi estás. Llegué a un rellano donde había un espejo roto, el tipo de espejo que cuelga en los baños de gasolinera, con grietas que parecen mapas de países inexistentes. Reflejó mi figura, pero con un desfase. Yo llevaba puesta la camiseta de los Lakers que me regaló mi hermana, y el reflejo lucía la sudadera gris que perdí en segundo de carrera. Nos miramos. El reflejo alzó la mano cuando yo no lo había hecho, y dijo, en voz baja, como quien revela un secreto de familia: «Te voy a mostrar por qué nos eligió». Luego sonrió con una sonrisa que yo nunca he poseído, una sonrisa que enseña demasiadas muelas y que parece saber el día en que voy a morir. Quise girar, pero las piernas eran ya de alguien más. Sentí que seguían bajando, arrastrándome, como si cada escalón fuera un imán y mis zapatos clavos de hierro. Llegué a una habitación que no existe en los planos del edificio que alguna vez vi en la oficina del director. Era cuadrada, de techo bajo, con tubos que goteaban un líquido negro que olía a tinta de periódico viejo. En el centro había una mesa de escuela, una de esas con banco incorporado, y sobre ella una grabadora de casetes, la misma que mi abuela usaba para apuntar recetas de cocina. La cinta dentro giraba, aunque no había corriente, y la voz salía de la bocina desgastada. Si estás escuchando esto, necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Mi frase, mi puta frase del hook, la que grabé hace 10 minutos, la que aún no había contado a nadie. La cinta continuó. Capítulo 1. Mi vida antes de las 3 de la madrugada del 14 de octubre. Y allí estaba yo, relatando cosas que aún no me habían pasado. El olor a café rancio, el reloj parado, la grabadora que nunca compré. La voz de la cinta era la mía, pero adelantada, como si el tiempo se hubiera doblado y yo estuviera escuchando mi propio guión antes de escribirlo. Me acerqué. La grabadora tenía una etiqueta en la parte trasera, escrita con mi letra de instituto, redondilla e inclinada a la derecha. Para Diego, del Diego que ya no puede salvarse. Noté que lloraba, pero las lágrimas eran tibias, como si el cuerpo no se decidiera entre el miedo y la pena. La voz de la cinta bajó de volumen y se convirtió en un susurro que brotaba de la pared misma, de entre los ladrillos que sudaban humedad. «Ábreme, por favor, soy tú». Y la pared se resquebrajó, no en una grieta normal, sino en una línea perfecta, vertical, como si alguien hubiera dibujado una puerta con lápiz de carpintero. El interior de la grieta era rojo, no el rojo sangre de película, sino el rojo de la habitación, donde duermes cuando de niño te quedas en casa de tus abuelos y las cortinas no dejan pasar la luz. Un rojo cálido, de vientre. Coloqué la mano. No sentí frío ni calor, solo un cosquilleo, como cuando te duermen los dedos tras escribir demasiado. La grieta se abrió más, invitándome, y la voz se duplicó. Una desde la cinta, otra desde dentro de la abertura, ambas sincronizadas, ambas mías. «Entra, antes de que cierre, antes de que él vuelva». No pregunté quién era él. Sabía que no quería conocerlo. Pero retroceder ya no era opción. Los peldaños que había bajado habían desaparecido, convertidos en un muro liso, como si nunca hubieran existido. La única salida era adelante, o hacia adentro, o hacia donde sea que llevara el útero de ladrillo rojo. Respiré hondo, oliendo mi propio aliento mezclado con el cobre que ya me era familiar desde la noche anterior. Y pensé, con una claridad que me sorprendió:
Si esa voz soy yo, entonces puedo confiar en mí mismo, ¿no? Pero otra parte de mi cerebro, la que lee demasiados foros de parapsicología, gritaba que nunca debes fiarte de un doppelganger, porque siempre quiere lo que tú ya no quieres darte: tu lugar, tu tiempo, tu piel. Las dos voces se fundieron en una sola que tembló. Diego, no me dejes aquí, por favor, soy tú, lo juro por lo que más quieras. Y entendí que no pedía ayuda, me estaba pidiendo permiso para salir. En ese momento el móvil se apagó del todo. La pantalla se volvió espejo y reflejó mi cara iluminada por el resplandor rojo de la grieta. Vi que tenía una cicatriz en la ceja derecha que no estaba ahí antes. Una línea fina que sangraba lentamente, como si la piel se abriera en directo. La sangre caía hacia abajo, pero no al suelo. Caía hacia dentro de la grieta, y donde tocaba, la pared temblaba de placer. La voz susurró, casi feliz: «Gracias, ahora puedo empezar a existir de verdad». Y la puerta roja se cerró de golpe, aspirando el aire, dejándome solo en la oscuridad más absoluta, con la certeza de que acababa de firmar un contrato cuyas cláusulas solo se leerían en mi voz, cada noche, a las 3:03 am, mientras el reloj del DVD parpadea y el Nesquik se enfría en la taza que aún no he lavado. El Walkman aún vibraba entre mis dedos cuando la cinta empezó a devorarse sola. No era el motor, era la cinta, como si alguien tirara del índice de cinta con los dientes. El sonido era un zumbido húmedo, casi sexual, que me subía por los huesos del brazo y se me metía detrás de las orejas. Apreté stop con tanta violencia que el botón quedó hundido para siempre. En la habitación reinaba el olor a cable recién quemado, pero también a algo más viejo, a papel escolar mojado, a tinta de sello, a la primera semana de clases, cuando aún creía que los compases de silencio eran solo eso, silencio. Me senté en la cama con el Walkman sobre las rodillas, como quien sostiene un animal herido que puede morder. La cinta había dejado de girar, pero la rueda dentada seguía dando saltitos, como si quisiera seguir contando una historia que yo no había autorizado. Fue entonces cuando noté que la caja de zapatos no era de zapatos. Por dentro olía a cuero barato, sí, pero el fondo era de metal, bruñado, con un grabado que parecía hecho con una aguja de costura. Un rectángulo perfecto, del tamaño de una tarjeta de crédito, y dentro del rectángulo una frase que me cortó el aliento: «Para cuando te atrevas a devolvernos el tiempo que nos robaste». La letra era mía, pero de cuando tenía 13 años y aún puntaba las íes con corazoncitos. Apreté el metal con la uña, se dobló como papel de aluminio y dejó ver otra capa, más abajo, de un plástico verde oliva que palpitaba. Latía, literalmente. Puse el dedo índice encima y sentí un pulso que no era el mío, más lento, como si alguien respirara bajo el agua. No sé cuánto tiempo estuve así, oyendo dos corazones distintos en la misma habitación. Lo siguiente que recuerdo es que el Walkman se abrió solo y la cinta se desenrolló en el suelo como una serpiente que quisiera escapar. El cassette era transparente. En lugar de tornillos, tenía pequeños sellos de cera roja. Dentro, entre los carretes, había un diente. Un incisivo, pequeño, con la raíz intacta y una mancha negra en la punta que olía a clavo molido. Lo toqué con la yema del dedo. Estaba tibio. Ese fue el primer momento en que pensé: esto ya no es un juego de espejos. Esto es un intercambio. Alguien, algo, me estaba dando una parte de sí mismo a cambio de una parte de mí que aún no había nombrado. Corrí al baño para vomitar, pero en lugar de bilis salió un sonido. Mi voz de infancia diciendo «tengo miedo» en loop.
Lo oí como si saliera de la boca del lavabo. Me agarré a la cortina de la ducha y ésta se desgarró en una línea perfecta, como si alguien la hubiera cortado con una navaja de afeitar desde adentro. En el espejo no estaba yo. Estaba mi pieza de la infancia, la que tenía 10 años, con la cicatriz fresca en la ceja y la camiseta de Thundercats, que mi madre tiró a la basura cuando cumplí 12. El niño me miraba y se tocaba el diente superior, justo el que faltaba en la cinta. Levantó la mano y escribió en el vaho del espejo: «Devuélveme». Cada letra se quedó grabada, no en el cristal, sino en la cara interna del espejo, como si la frase fuera un tatuaje en su propia piel. Volví, tambaleándome al cuarto. La cinta se me había enroscado en torno a mi tobillo izquierdo y apretaba con cada latido de ese segundo corazón. Me agaché a desenredarla y vi que el suelo había empezado a agrietarse desde el centro de la tabla suelta, la que cruje desde que me mudé. La grieta era del grosor de una cuerda de violín, pero negra, como si el piso hubiera sido pintado con tinta china y alguien hubiera pasado el pincel en seco. Seguí la línea con el dedo. Partía justo debajo de la cama y terminaba debajo del tocadiscos, donde el espejito diminuto aún brillaba. Lo recogí y vi que ahora tenía 2 reflejos: el mío, actual, y el del niño que seguía sin diente. Ambos me miraban al unísono y abrían la boca. De sus gargantas salía un viento frío que olía a sótano escolar, a mochila olvidada, a sándwich de mermelada que se te queda pegado al paladar. Fue entonces cuando la grieta se ensanchó 1 milímetro más y de ella surgió un objeto, una llave de bronce del tamaño de mi dedo meñique, con un mango en forma de cabeza de lobo. La llave giraba sola, como si alguien la probara en una cerradura que yo no veía. Cada giro producía un clic que resonaba en mis riñones más que en mis oídos. Agarré la llave y sentí que vibraba al compás de ese pulso ajeno. En la parte plana había una inscripción: 3:14. No era una hora, era una proporción. La misma proporción que usaba mi padre para hacer panqueques cuando cumplí 7 años. 3 tazas de harina, 1 de leche, 4 de huevo batido. Me dio un vértigo tan grande que tuve que sentarme sobre la cinta que aún me aprisionaba el tobillo. El plástico verde oliva se había vuelto translúcido y dentro se veía una silueta. Un niño de espaldas abrazando una videocasetera. El niño se giró lentamente y era yo, pero con los ojos en blanco, como si hubiera visto la última página de un libro que no estaba preparado para terminar. En ese momento supe que el objeto no era mío. Era un fragmento de una versión paralela de mi infancia, una versión que había elegido la cinta en lugar de la bicicleta, el sótano en lugar del patio, la soledad en lugar de la tarde entera con amigos que nunca tuve. Y esa versión me reclamaba lo que le había robado: tiempo, dientes, cicatrices que yo había desaparecido con cremas y terapias de grupo. La llave giraba más rápido, y con cada giro la grieta se abría en forma de espiral, como un sacacorchos que perforara el piso hacia abajo. Desde lo profundo subía un olor a metal derretido y a cuadernos nuevos, el olor del primer día de clases, que nunca llegué a disfrutar, porque siempre me escondía en la biblioteca para leer historias de gente que sí sabía vivir. Me puse de pie y, sin pensar, coloqué la llave dentro del Walkman, en la ranura donde normalmente va la pila. Encajó perfecta. El aparato se encendió solo y la cinta se rebobinó a una velocidad que no era física. Parecía que el tiempo se arrugara como una sábana al ser jalada por un niño que no quiere dormir. Cuando se detuvo, la pantalla LED mostró 3:14 en rojo neón. Apreté play
y escuché mi voz actual, pero de cuando tenía 5 años, cantando la canción del zorro que mi padre me enseñó. Con una espada y un puñal va a marcar su destino. La voz se detuvo en la palabra destino y fue sustituida por un silbido idéntico al que hacía la llave al girar. El silbido se convirtió en un nombre, Adrián. No era un llamado, era un recordatorio de que mi nombre había sido firmado por otra mano antes que la mía. La grieta ya era lo suficientemente ancha como para que cupiera mi mano. La introduje sin querer, como quien mete la mano en la bolsa de un abrigo olvidado. Lo primero que toqué fue frío, luego tela, luego piel. Agarré lo que parecía un cordón y lo tiré. Salió un moño escolar, de esos que usaba en primaria, con mi nombre bordado por mi madre. A-D-R-I-A-N. Cada letra en un color distinto. El moño olía a shampoo de manzana y a miedo. Lo apreté contra el pecho y sentí que el segundo corazón se aceleraba, como si por fin hubiera encontrado su compás. En ese momento, la cinta se soltó de mi tobillo y se deslizó por la grieta, arrastrando consigo el diente. Lo último que oí fue un gracias infantil, pronunciado con la fonética exacta de cuando aún no sabía que las palabras podían ser trampas. El piso volvió a ser madera, aunque la tabla suelta ahora estaba firme, como si nunca hubiera crujido. La llave se fundió dentro del Walkman y dejó un agujero perfecto que olía a horno de panadería. En él coloqué el moño, encajó. El LED se apagó y el aparato se volvió tan pesado que tuve que dejarlo sobre la mesa. Desde ese día, cada vez que doy las 3:14 am, el Walkman suena solo y reproduce el silbido de la llave, que ya no es un silbido. Es la respiración de un niño que decidió quedarse en el sótano para siempre, a cambio de que yo conserve mi rutina de adulto. A veces, cuando paso la aspiradora, encuentro migas de panqueque en la grieta que ya no existe. Las junto con la mano y las como en seco, sin masticar, para recordarme que el objeto nunca fue mío. Fue un préstamo que un día, tal vez mañana, tal vez dentro de 20 años, cobrará su última cuota. El olor a naftalina me despertó antes que la voz. Era mi propio olor, el de la chaqueta que guardo en el armario desde que mi abuela murió y nadie más supo qué hacer con sus cosas. Pero esta vez venía de abajo, de la rendija que había dejado abierta en el suelo, como quien olvida un grifo. Las 3:02 am. El reloj del microondas parpadeaba. 3:02, 3:02, 3:02, como si el tiempo se hubiera atascado en ese minuto para siempre. Yo estaba de rodillas en la cocina, sin recordar cómo había llegado, con la mano derecha metida en el cajón de los cubiertos, agarrando un cuchillo de pan que no era mío. El mango era de madera clara, desgastada por años de mantequilla. El mío es negro y plástico. Alguien lo había dejado ahí, entre mis cucharas de medir y mis pinzas para espaguetis, como una firma que no sabía leer. Y entonces la voz volvió, pero no me llamó Diego. Dijo: «Teté, no cierres el cajón todavía». Mi apodo, el que solo usaba mi madre cuando me encontraba escondido detrás del sofá, convencido de que si no me veía nadie, la bronca por romper el jarrón de cristal de Bohemia desaparecería. Teté. Un nombre que llevaba años enterrado bajo capas de facturas, recibos de sueldo y conversaciones de ascensor. Me quedé congelado, el cuchillo en alto, como si la mantequilla fuera a aparecer de golpe y exigirme un sacrificio. La voz repetía: «Teté, baja la vista, mira debajo del frigorífico». Era mi voz de niño, la que grababa en los casetes de mi Walkman amarillo cuando fingía ser locutor de radio y entrevistaba a mis ositos de peluche. Bajé la vista. Debajo del frigorífico había una foto. Era Polaroid, borde blanco arrugado,
como si alguien la hubiera apretado en el puño antes de decidirse. En ella estaba yo, pero no el yo de ahora. Era el yo de 8 años, en el patio del colegio San Agustín, con el uniforme azul marino y la corbata torcida. Al lado, mi hermana Lucía, que murió de leucemia cuando tenía 10 y yo 12. Lucía me miraba con sus ojos de galleta, los que heredó de papá, y yo sostenía un cartel escrito con rotulador rojo: Teté y Lu, los mejores detectives del mundo. La foto temblaba entre mis dedos, como si el papel recordara el momento exacto en que el flash estalló y selló una promesa que nunca cumplimos. La voz continuó, más cerca, como si hablara desde el interior de la nevera. ¿Recuerdas el trato, verdad? 2 detectives, un secreto, un sótano. Tú prometiste que si alguna vez me perdías, vendrías a buscarme. Apreté la Polaroid contra el pecho. Había olvidado, o mejor dicho, había enterrado el recuerdo bajo montañas de cosas de adulto. La hipoteca, el trabajo, la terapia que dejé a mitad porque ya no tenía tiempo. Pero Lucía estaba ahí, en la foto, y ahora también en mi cocina, usando mi voz de crío para reclamarme. El cuchillo se me cayó al suelo. El metal sonó como una campana que anunciaba la segunda vuelta de una pelea que no sabía que había empezado. Corrí al salón. La lámpara de lava estaba encendida, aunque estaba seguro de haberla apagado antes de dormir. La sustancia naranja subía y bajaba en cámara lenta, como si cada burbuja llevara dentro un fotograma de mi infancia. En la pantalla del televisor, apagado, vi reflejado mi rostro, pero no estaba solo. Detrás, Lucía, con su pelo corto de niña, el flequillo recto que mamá le cortaba con la tijera de costura. Me dio la espalda y señaló hacia el pasillo. No tenía puerta a la vista, solo el mueble de los DVD, pero la mano de mi hermana indicaba con tanta claridad, como si hubiera una entrada secreta. La voz, ahora sí, salió de mi propia garganta, pero no fui yo quien la articuló. Teté, la puerta es el espejo del baño. Siempre lo fue. Tú y yo lo descubrimos el día que escondimos la caja de los secretos. El espejo del baño. Claro, era uno de esos de mano, ovalado, con marco de madera que se había pelado con los años. Mamá lo guardaba en el armario del pasillo y solo lo sacaba cuando nos peinaba para la fiesta del colegio. Lucía y yo lo usamos una tarde de lluvia para viajar entre mundos. Nos mirábamos, contábamos hasta 3 y fingíamos que el reflejo era una dimensión paralela donde ella no estaba enferma y yo no tenía miedo a la oscuridad. Metí la mano en el armario. El espejo estaba ahí, boca abajo, como si alguien lo hubiera dejado recién. Al darle la vuelta, mi reflejo no me devolvió la imagen. Vi la cocina de mi infancia, los azulejos amarillos con dibujos de limones, la mesa de formica donde papá desayunaba solo a las 6 a.m. antes de ir a la fábrica. Y en el centro, Lucía, sentada, con la caja de los secretos sobre las rodillas. La caja era de cartón, forrada con papel de regalo de Navidad reutilizado. La abrí sin pestañear. Dentro había 3 cosas: el Walkman amarillo, una cinta de casete sin etiqueta y una nota escrita con mi letra actual, aunque yo no la había escrito. Teté, si estás leyendo esto, es porque yo ya no puedo salir. Te necesito para completar el trato. Escucha la cinta, no le temas a tu propia voz. Metí los auriculares, apreté play. Lo primero que escuché fue el ruido del viento en el patio del colegio, luego la campana del recreo, luego mi voz de niño diciendo: «Detective Lucía, ¿lista para la misión?». Y su risa, esa risa que sonaba a canica cayendo por el tobogán. La grabación saltó. Ahora era mi voz adulta, la que uso para presentar los informes en la biblioteca, pero quebrada, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Teté,
El sótano no es un lugar, es un recuerdo que se nos escapó. Cuando Lucía murió, parte de mí se quedó atrapada en el día que no pude acompañarla al hospital. Ese día, a las 3:02 a.m., ella me llamó desde la habitación de al lado. Dijo que tenía miedo, que el techo se movía. Yo no entré, me quedé dormido. Ahora ella me necesita para salir, pero yo necesito que tú entres en su lugar. La cinta se detuvo. El espejo empezó a sudar, gotas de agua que olían a desinfectante de hospital. En su superficie apareció la fecha, 14 de octubre de 2004, 3:02 a.m., el día que Lucía falleció. Entendí entonces que la voz no era solo mía, era un eco atrapado entre dos tiempos, y yo era la puerta. La cicatriz de la ceja empezó a picar, como si la piel recordara el momento exacto en que la lágrima de mi madre cayó sobre mi cara cuando nos dieron la noticia. El espejo se abrió, no hacia adelante, sino hacia adentro, como si el cristal fuera agua. Del otro lado, la voz de Lucía, clara, de 10 años, sin la tos que la mató. Tete, entraste por mí, ahora entra por ti. Pero recuerda, si cruzas, yo puedo volver, pero algo de ti se quedará. Miré hacia atrás. El salón estaba vacío, pero en la alfombra vi la huella de mis pies descalzos, moldeada en el polvo, como si ya hubiera caminado siglos sin darme cuenta. Di el primer paso. El espejo no era frío, era tibio, como la frente de Lucía cuando la abrazaba después de una sesión de quimio. El segundo paso. Sentí cómo el aire se volvía espeso, como gelatina de cereza, el postre que le gustaba a ella cuando perdía el apetito. Tercer paso. Ya no estaba en mi pasillo. Estaba en el pasillo del hospital infantil, con los dibujos de elefantes sonrientes que nunca la hicieron reír. La voz, ahora sí, era solo mía, pero me hablaba desde el altavoz del techo. Tete, cierra los ojos, cuenta hasta 3, como jugábamos. Cerré. 1, 2, 3. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en mi cocina, pero la foto de la Polaroid estaba pegada al frigorífico con cinta adhesiva. Encima, escrito con rotulador rojo, la misma letra del cartel de niños. Misión cumplida, detective. Ahora cuídate de mí. El espejo estaba roto en el suelo, en 7 pedazos, y en cada fragmento veía una parte de mi cara. La frente de niño, los ojos de ahora, la boca de futuro. La cicatriz de la ceja sangraba de nuevo, pero esta vez la sangre caía hacia arriba, como si el techo fuera el suelo. El reloj marcaba 3:03 a.m., por primera vez en días. La voz se despidió con un susurro que olía a chicle de fresa. Gracias, Tete. Nos vemos en la próxima rendija. No olvides dejar la puerta entreabierta. Me quedé solo, con el Walkman en la mano, la cinta devorada, y la certeza de que mi apodo ya no era solo un recuerdo. Era una llave que gira cada vez que el reloj se atasca en la madrugada. Desde entonces, cada noche, a las 3:02 a.m., escucho el clic de la nevera y sé que alguien en algún lado está devolviendo el favor. El pasillo olía a cartón mojado y a años que nadie contaba. Empujé la puerta del trastero con el hombro porque la mano me temblaba demasiado. La madera se quejó como si le doliera recordar. Dentro, la oscuridad no era solo ausencia de luz. Era un tejido, espeso, que se me pegaba a la cara y me obligaba a respirar despacio para no tragármelo. Apunté el móvil, ya sin señal, claro, y el cono de luz tropezó con montones de cajas que nunca vi subir por las escalas. Cada una llevaba mi nombre escrito con rotulador negro, pero la letra no era la mía de ahora. Era la de cuando tenía 12 años y aún creía que las mayúsculas protegían contra los errores. La primera caja decía Colegio 2007-2008. La abrí sin pensar, como si alguien más moviera mis manos.
Dentro, apretados entre cuadernos de música y una camiseta del Betis que ya me quedaba pequeña, había un Walkman idéntico al que encontré ayer en mi salón, solo que este olía a naftalina y a sudor infantil. Levanté la tapa. Dentro no había casete, sino un cartucho de VHS mini del tamaño de mi palma, con una etiqueta manchada de café que rezaba Adrián y Adrián, capítulo 5. Me reí. Solté una carcajada que sonó a llanto mal disimulado, porque nunca grabé nada con mi nombre en la etiqueta. Mi padre decía que nombrarse era pedirle al destino que te confunda con otra persona que lleva el mismo nombre. Metí el cartucho en el bolsillo y seguí adelante. El trastero era más profundo de lo que recordaba. La pared del fondo no existía. Estaba reemplazada por un pasillo de ladrillo, visto que bajaba en ligera pendiente, como la garganta de un animal que llevara tragando años enteros. El aire cambió. Ahora olía a tiza y a carne barbacoa, olor que me devolvió al patio del colegio cuando robábamos bocadillos de la mochila de la profe de inglés. Caminé. Cada paso encendía una luz incandescita en el techo, bombillas de filamento que zumbaban y se apagaban tras de mí, de modo que la oscuridad me perseguía justo a la distancia de un suspiro. Sentí que si me daba la vuelta, la oscuridad me abrazaría y ya no habría más pasos que dar. Llegué a una puerta de hierro con un ojo de buey. Lo abrí. Dentro había una habitación que era la fotocopia exacta del salón de mi casa, solo que al revés. El sofá estaba a la izquierda, la lámpara de lava a la derecha y el tocadiscos, mi tocadiscos, giraba sin corriente, como si la música fuera un insecto que no necesitara electricidad para sobrevivir. En la alfombra, justo delante del televisor, había un trípode con una cámara de vídeo de las de antes, la que usábamos en clase para grabar los trabajos de literatura. La cámara estaba encendida. El LED rojo parpadeaba en morse lento. A-D-R-I-A-N. Me acerqué y la pantalla giró sola hacia mí. En la pequeña pantalla LCD vi mi imagen en directo, pero con 2 segundos de retraso. Yo me rascaba la barbilla y la imagen se rascaba después, como si el tiempo se hubiera hecho trizas y alguien intentara remendarlo con cinta adhesiva. Apreté REC sin querer. La cámara emitió un pitido que me dolió en los empastes. Entonces hablé, pero no fui yo quien eligió las palabras. Capítulo 5. El pasadizo olvidado y la grabación que nunca hice. Mi voz sonaba doblada, como cuando llamas al contestador y te oyas repetir, tras la señal, grabé su mensaje. Seguí hablando, aunque mi boca no se movía. A los 14 años descubrí que podía huir de mí mismo si caminaba lo suficientemente despacio. Por eso inventé este pasillo, para esconderme del niño que fui y que aún me persigue con sus preguntas de examen que nunca aprueban. La cámara se enfocó sola en la pared trasera, donde había una puerta que no existía en mi salón real. La puerta se abrió y apareció el armario de mi habitación de adolescente, el que tenía pegatinas de Radiohead y olía a colonia barata. En su interior, colgando de una percha, había un traje de neopreno negro que yo nunca compré. El traje empezó a inflarse como si alguien invisible lo ocupara, y cuando tuvo mi forma exacta, la cabeza hueca se giró hacia mí y dijo con mi voz de crack adolescente: ¿Te acuerdas de la apuesta? Si grabas este video, pierdes. Si apagas la cámara, gano yo y te quedo con tu vida de adulto. Me agarré al trípode para no caer. El suelo se inclinaba lentamente, como una plataforma de circo que se prepara para el número de equilibrio. El traje inflado dio un paso y el pie resonó contra la madera con el sonido exacto que produce mi pie cuando llego a casa por la noche y no quiero despertar a la vecina. Me pregunté cuántas veces
Había caminado ya ese tramo sin saber que alguien más pisaba detrás de mí, copiando el ritmo para usarlo luego contra mí. Retrocedí, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar había un espejo de cuerpo entero que reflejaba la habitación, pero sin mí dentro. El espejo era el pasillo, era la salida, era la prueba de que yo ya no era necesario en mi propia historia. La cámara siguió grabando. Oí mi voz de niño contando la vez que me escondí en el sótano del colegio para no dar la clase de gimnasia y me quedé encerrado hasta las 10 de la noche, cuando el conserje me encontró llorando entre los colchones de gimnasia. Desde entonces, dijo la voz, el sótano sabe mi nombre y me llama cada vez que alguien cierra una puerta demasiado fuerte. El traje inflado se acercó y me tendió la mano. En la palma había un cartucho de VHS normal, del tamaño de mi antebrazo, con una etiqueta que rezaba «Versión original, sin ti». No pude evitarlo, lo cogí. Al hacerlo, el traje se desinfló con un silbido largo, como cuando apagas la radio, y la música se escapa lenta, y quedó arrugado en el suelo, una piel vacía que ya no quería ser nadie. El cartucho era pesado, frío, y tenía una pequeña ventanilla en el centro por la que se veía una cinta café que se movía sola, como una serpiente que se autoengullera. Lo llevé a la cámara y lo inserté en la ranura que hasta entonces no había visto. La cámara tenía un compartimento secreto, como esas cajas de música que guardan anillos de compromiso que nunca se entregan. El cartucho encajó y la pantalla se iluminó. Apareció mi imagen, pero de hoy, de esta misma noche, sentado en mi sofá real, en mi casa real, viendo este video sin saber que ya estaba siendo grabado desde adentro. En la grabación, yo me levantaba, iba al sótano, el sótano que no existe, y abría una puerta que daba al pasillo que estoy pisando ahora. Era un bucle, yo viéndome entrar mientras estaba dentro, yo saliendo mientras seguía aquí, yo perdiéndome en cada fotograma. La cámara se apagó sola. El LED dejó de parpadear y en su lugar quedó una cicatriz roja en la lente, como si el aparato hubiera grabado su propio dolor. Guardé el cartucho en el bolsillo junto al otro. Los dos juntos latían al unísono. Dos corazones gemelos que se reían de mí por tener solo uno. Me giré hacia el espejo. Ahora estaba yo dentro, pero el reflejo señalaba hacia atrás de mí, hacia la puerta que había desaparecido. Entendí que la única manera de salir era grabar el final que alguien ya había escrito por mí. Así que hablé a la cámara apagada, a la cámara muerta, a la cámara que aún me grababa, aunque no tuviera luz. Si estás viendo esto, por favor, borra la cinta antes de las 3 de la madrugada del 14 de octubre. Si no, el niño que fui saldrá por la rendija y usará mi boca para pedir ayuda con mi propia voz. El espejo se agrietó en una sonrisa. La grieta era la puerta, era el pasillo, era la salida. Crucé. Detrás había otra caja, la última, sin etiqueta. Dentro, envuelta en la sudadera gris que perdí en segundo de carrera, estaba la grabadora de mi abuela, la que usaba para apuntar recetas. Tenía un casete dentro. Apreté play sin esperar. Lo primero que escuché fue mi respiración de ahora, luego mi voz de niño diciendo «Gracias por devolverme el diente». Luego un clic, luego el silencio más absoluto que he oído nunca. Un silencio que tenía mi forma y que caminaba delante de mí, haciendo ruido de pasos que ya no eran míos, porque alguien más los necesitaba para existir. Cerré la caja, me guardé la grabadora bajo el brazo y salí del trastero sin mirar atrás. La puerta se cerró sola y la llave giró desde dentro, como si alguien asegurara la cerradura
para que yo no pudiera volver a entrar. En el pasillo, la luz del rellano parpadeó 2 veces. La primera vez era la 1:30, la segunda, las 3:04. Había perdido 1 hora y media dentro de una habitación que no existía, y aún así, la cicatriz en la pantalla de la cámara, que ahora llevaba en la mochila, seguía sangrando, gota a gota, marcando el pasillo que acababa de inventar para que mi infancia tuviera por fin un lugar donde esconderse de mí. Las 3:04 a.m. se encendieron y apagaron 4 veces seguidas, como si el reloj parpadeante no supiera si era noche o si ya habíamos muerto. Yo estaba de pie en mitad del pasillo, descalzo, con el pantalón del pijama enrollado hasta la rodilla por un alfiler, que no recuerdo haber puesto. El interruptor de la luz no funcionaba. Lo apretaba, sentía el clic seco bajo la yema, pero la bombilla seguía embotellando la oscuridad, parpadeando al ritmo de un latido que no era mío. Fue entonces cuando comprendí que la luz no se había ido. Alguien la estaba apagando desde dentro, como si la casa respirara, y al exhalar absorbiera la electricidad. El pasillo olía a domingo por la tarde en casa de mis abuelos. Sopa de sobre, mantel de hule y ese perfume barato de viejita que se pegaba a la ropa y a los sueños. Pero mis abuelos murieron cuando yo tenía 14 años y su piso lo vendimos hace una década. Así que, ¿por qué demonios sentía ese olor aquí, en mi apartamento del segundo, a las 3 de la madrugada de un martes que ni siquiera era martes porque el calendario del frigorífico seguía en octubre y el reloj de la tele marcaba 00.00 desde hacía 3 noches? Apoyé la espalda contra la pared para no caer. La pintura estaba tibia, como si alguien acabara de plancharla por dentro. Apreté la oreja contra el yeso y escuché un zumbado lejano, tipo lavavajillas en ciclo eco, pero debajo, muy debajo, otro sonido más preciso, la grabadora. La misma que había dejado sobre la mesa de la cocina, la que contenía la cinta con mi voz infantil y el diente que ya no era mío. El zumbado crecía, y cada vez que la máquina daba una vuelta, la luz del pasillo se apagaba exacto 1 segundo, lo justo para que mi retina almacenara la silueta de una puerta que no existía al final del pasillo. Una puerta. No la tengo. El plano del piso que me dio la inmobiliaria termina en un tabique y la cocina americana. Pero la oscura me dibujaba el marco. Jamones de madera, hueco de 2 palmos, picaporte oxidado. La bombilla parpadeaba y la puerta parpadeaba con ella, como si ambas compartieran código fuente. Me agaché para mirar bajo la puerta. Había un resplandor rojo, tan tenue que parecía la memoria de una vela, pero que latía al compás de ese segundo corazón que me había crecido entre las costillas desde la noche de la llave de lobo. No recuerdo haber dado el primer paso, pero de pronto ya estaba caminando, lento, como quien atraviesa un museo en horario de siesta y teme despertar las momias. El suelo empezó a ceder. No se hundía, se ablandaba, se volvía goma blanda de gimnasio infantil. Mis talones se hundían 1 centímetro y la madera dejaba huella, como si la casa me estampara el pie en su memoria RAM. Llegué a mitad del pasillo y la luz se fue del todo. El silencio fue tan absoluto que escuché cómo la bombilla se enfriaba, el filamento contrayéndose como una serpiente que se muerde la cola. Y entonces la puerta se abrió sola. No con un crujido cinematográfico, sino con un suspiro de neumático, ese pss que hace la bisagra cuando alguien la ha engrasado con saliva en vez de aceite. El rojo interior me salió al encuentro, pero no era luz, era calor. Calor de verano en el asiento trasero de un coche aparcado. Calor de sábana secada en tendedero de julio. Calor de frente contra la plancha,
cuando de crío se quiso planchar la arruga de la tristeza. Me dio miedo entrar, claro, pero más miedo me dio retroceder. Cuando intenté girar la cabeza, el pasillo ya no estaba. Había un muro liso, recién enlucido, sin enchufes ni marcas de cuadros. La casa me había cambiado el mapa, como esos videojuegos que borran el camino de regreso para que el jugador no tenga más opción que seguir. Respiré por la boca para no oler la naftalina que ya se me pegaba a la garganta. Di un paso al frente. El suelo del otro lado era baldosa hidráulica, la misma que tenía la cocina de mi abuela. Esos azulejos verdes con flores amarillas que se rompían en aristas perfectas cuando se les caía un cuchillo. El calor me sudó la frente al instante. Detrás de mí, la puerta se cerró con un clic de caja fuerte. No había picaporte interior, solo un espejo redondo del tamaño de un plato. Me miré. Tenía la cicatriz de la ceja, pero también otra nueva, una línea vertical en el labio inferior, que no había tenido nunca. El reflejo sonrió y yo no. «Bienvenido a la tercera noche, Diego», dijo mi voz, pero desde fuera de mí. Me giré. La habitación era un cubo de 3x3, sin ventanas, sin muebles. Solo una lámpara de pie en el centro, la típica de tulipa amarilla que se dobla como girasol. La bombilla estaba fundida, pero aún así emitía un resplandor apagado, como si el vidrio recordara haber sido luminoso. Debajo de la lámpara, la grabadora. Giraba sola, a piloto, las bobinas dando vueltas con la parsimonia de un carrusel oxidado. Me acerqué y vi que el casete era transparente, pero dentro no había cinta. Había agua. Agua negra, densa, que se movía en ondas a pesar de estar encapsulada. Cada vez que la superficie se arrugaba, la luz de la lámpara se reanimaba un segundo y proyectaba sobre la pared una sombra que era yo, pero con 10 años, con la sudadera gris que perdí en segundo de carrera y la mochila con lentejuelas que mi madre odiaba. La sombra me miraba desde la pared y hablaba con labios que no se movían. «Tienes 3 minutos antes de que la luz se apague del todo y la puerta se vuelva a abrir. Esta vez no será para entrar». «¿Para qué entonces?», logré preguntar, mi voz ronca de polvo. «Para que salga yo». Entendí que el agua dentro del casete era tiempo. Cada onda era un segundo que yo había malgastado, un domingo sin llamar a casa, una tarde entera viendo tele sin hablar con nadie, una noche entera diciendo «mañana sí». La sombra extendió el brazo y la pared se ablandó, como gelatina, dejando que su mano atravesara y se posara sobre mi hombro. No sentí peso, solo frío, el frío de la mano de mi hermana Lucía, la última vez que la estreché en el hospital, cuando su piel ya no era piel, sino porcelana frágil. «Tienes que devolvernos el tiempo», susurró la sombra, «o lo pagas con tu lugar». La lámpara parpadeó 3 veces. Con cada parpadeo, la habitación se hizo más pequeña. Las paredes avanzaban lentamente, comprimiendo el aire. Me dio la impresión de que si no hacía algo, la casa me convertiría en una figura de papel, en un recorte que guardar dentro del casete para que el agua negra tuviera algo que arrugar. «¿Cómo devuelvo el tiempo?», grité. La sombra señaló el espejo de la puerta. Me acerqué. El reflejo ya no era yo, era mi rutina, mi vida de archivero, mis domingos solos, mis noches en vela, mis desayunos a medias. Lo vi todo en cámara rápida, las 15 cuadras hasta la biblioteca, los VHS que nunca devolví, las llamadas perdidas de mi padre, la tostada que siempre dejaba en el plato. El espejo me mostró que cada gesto repetido era un ladrillo que alguien, yo, había ido colocando para construir la celda que ahora me encerraba. «Rompe el espejo»,
ordenó la sombra. Rompe tu rutina y la puerta se abrirá para siempre. Pero recuerda, si sales, yo salgo contigo. La lámpara se apagó. El rojo volvió, pero ahora era oscuro, casi negro. Oí el clic de la cerradura que se prepara. En la oscuridad total busqué con los dedos el borde del espejo. Era frío, húmedo, seco a la vez. Apreté. No cedía. Recordé el cuchillo de pan que se me había caído en la cocina, pero el cuchillo estaba al otro lado de la puerta, al otro lado del tiempo. Entonces usé el puño. El primer golpe sonó hueco, como golpear agua congelada. El segundo hizo un crujido de hielo quebrándose. El tercero rompió el espejo en 7 pedazos que no cayeron al suelo. Se quedaron flotando, como fotogramas congelados, y en cada fragmento vi una versión de mí que no llegué a ser. El que aprendió guitarra, el que le pidió perdón a su padre, el que besó a Lucía en la frente la noche que murió, el que se atrevió a vivir. Los fragmentos giraron, se juntaron, formaron una sola imagen. La puerta original, la de mi apartamento, la del pasillo, la de la vida real, estaba abierta. Del otro lado, la fría claridad de las 3:07 a.m. de un miércoles cualquiera. Pero también estaba la sombra, ya no en la pared, sino detrás de mí, respirando en mi nuca con el olor a chicle de fresa que Lucía mascaba para quitarse el sabor de la quimio. Salí. La puerta se cerró sola tras de mí. En el suelo del pasillo, el Walkman. La cinta se había devorado del todo, dejando solo el carrete vacío que giraba sin fin. La luz de la lámpara del techo volvió a funcionar, estable, amable, mentirosa. Me miré en el espejo del baño. La cicatriz del labio seguía ahí, roja, fresca, como si acabaran de darme un beso que también fuera una herida. Desde entonces, cada vez que el reloj marca las 3:04 a.m., la bombilla parpadea 4 veces y yo sé que la puerta está ahí, inmóvil, esperando que olvide la promesa, porque la sombra salió conmigo. A veces la veo en el reflejo del vagón del metro, a veces en el cristal de la nevera, a veces en la pantalla del móvil cuando lo desbloqueo y no hay notificaciones. Me habla con mi voz de niño y me recuerda que rompí la rutina, sí, pero que ahora debo alimentar a la versión que se quedó sin tiempo. Y lo hago. Cada noche dejo la tostada entera en el plato. Cada noche camino 17 cuadras en lugar de 15. Cada noche le devuelvo 2 minutos al vacío. Porque sé que si un día me descuido, la puerta se abrirá otra vez. Y esta vez no habrá un espejo que romper. Habrá un espejo que me devuelva al cubo rojo para siempre. La sangre me bajaba por la sien como si buscara el agujero exacto por donde saldría mi alma. Eran las 3:00 y 1 minuto de la madrugada del 17 de octubre, y yo estaba de pie frente al espejo del baño, pero el reflejo se me adelantaba. Parpadeaba antes que yo, tragaba saliva antes que yo, y en la comisura de sus labios había una gota de tinta que yo no tenía. Afuera, el reloj del microondas marcaba el segundo 59, 59, 59, como si el minutero se resistiera a convertirse en el 3:02 que Lucía necesitaba para volver. Apreté la toalla contra la herida de la ceja, la que se abría sola cada noche, y escuché la doble respiración, la mía y la que salía del espejo, más húmeda, como si alguien respirara contra un cristal frío desde adentro. Entonces sucedió. La voz dejó de ser un susurro para convertirse en un diálogo. La mía dijo, «¿Quién eres?» Y la del otro respondió, «Soy el que te avisó cuando rompiste el jarrón de Bohemia. Si lo cuentas, te quito la lengua». Reconocí el tono. Era la voz que usaba mi madre cuando fumaba en la cocina, y yo espiaba desde la rendija de la puerta. La misma que me prometió que los monstruos solo existían si les decías el nombre en voz alta. Me temblaban las rodillas, pero avancé un paso.
El espejo copió el movimiento, pero con un segundo de retraso, como cuando el streaming se congela y la boca sigue hablando sin sonido. En la frente del reflejo apareció una cicatriz que yo llevaba escondida bajo el flequillo desde los 10 años, la que me hice al caer de la bici que nunca pude arreglar, porque papá dijo que los niños deben aprender a lidiar con las cosas rotas. La luz del baño empezó a parpadear en morse. Corto, largo, corto, SOS. Lo traduje sin querer. Era el código que Lucía y yo habíamos inventado para hablar por las paredes del hospital cuando los adultos creían que dormíamos. El espejo se empañó desde adentro y alguien escribió con el dedo: «Ábreme, Teté, antes de que él vuelva». No pregunté quién era él. Sabía que era la versión de mí que eligió quedarse en el sótano, la que aceptó el diente, la que firmó el contrato con la cinta. Apoyé la palma contra el cristal. El frío me quemó como metal a pleno sol. Del otro lado, la mano se alzó y entrelazó sus dedos con los míos, pero eran más finos, los dedos de un niño que nunca creció, porque se quedó atrapado en la madrugada del 14 de octubre de 2004. El vidrio cedió como gelatina. Mi mano atravesó hasta el codo y sentí la temperatura exacta del pasillo del hospital, aire acondicionado que olía a lejía y a chicle de fresa, el mismo que mascaba Lucía cuando le dolían los huesos. La jalé hacia mí y salió primero un brazo, luego una cabeza, luego todo un yo de 12 años, con la sudadera gris que perdí en segundo de carrera, y la cicatriz que yo había borrado con cremas. El niño me miró con ojos de animal rescatado y dijo: «Te dije que volvería por mi turno». Su voz era la de la cinta, la del Walkman, la del sótano, pero también la mía de cuando aún creía que los adultos tenían respuestas. Quise hablar, pero la boca se me llenó de sabor a naftalina, como si el tiempo se hubiera vuelto sólido y me lo obligara a tragar. El niño extendió la mano y en su palma había una moneda de 20 céntimos de peseta, la que Lucía me dio para que comprara un chicle el día que la ingresaron, y yo me lo gasté en una canica que perdí en el sumidero. «Tienes que elegir», dijo. «O me dejas pasar y yo vivo los años que tú ya desperdiciaste, o me empujas de vuelta y te quedas conmigo para siempre en el espejo». Señaló hacia el fondo del baño y apareció una rendija vertical, roja, como la que vi en el sótano, solo que esta vez estaba en la pared de los azulejos y sangraba luz de neón. Me agarré al lavabo. El porcelano estaba tan frío que mis dedos se pegaron, como cuando de niño lamía los postes de hierro en invierno para sentir que algo me anclaba al mundo. El niño me dio un paso más y su olor me golpeó. Era el olor de mi cuarto en casa de mis padres, mezcla de libros nuevos y pie de gato, el olor que me robaban las noches de insomnio cuando releía El Principito y me prometía que cuando fuera grande sería diferente. 3 segundos, dijo. 1. Contó con mi voz, con mi pausa, con mi temblor en la última sílaba. Miré el reloj del microondas. 3.1 y 57. En 3 segundos sería el 3.02 que Lucía necesitaba. 2. El espejo empezó a agrietarse en forma de rayo. Cada grieta sonaba como cuando mi madre doblaba las sábanas al midio. Un chasquido seco que anunciaba que la noche terminaba y la realidad volvía a ser incómoda. Vi en cada fragmento una versión distinta de mí. El que estudió en la universidad pública, el que se quedó a cuidar a papá, el que viajó a París, el que se suicidó a los 25 y nadie supo por qué. Todas las bocas se movían al unísono. «Elige, Teté, elige». El niño me tendió la moneda más cerca. En el canto vi grabado el año de mi nacimiento al revés, como si el tiempo se hubiera dado la vuelta y yo fuera la versión equivocada.
3. Cerré los ojos y pensé en la rutina que me mantiene vivo. La tostada a medio comer, el silencio entre pista y pista de Disintegration, la risa de doña Amparo cuando le digo: «Hoy le traigo el umbral de la señora Watson». Pensé en que si dejaba pasar al niño, yo podría quedarme en el espejo, donde el tiempo no pasa, donde no hay que pagar la renta ni llamar a casa cada domingo. Pero también pensé en que Lucía me esperaba al otro lado de la rendija roja, con su pelo corto de niña y su pregunta sin respuesta: «¿Por qué no entraste aquella noche?». Abrí los ojos. Empujé al niño hacia atrás, no con violencia, sino con la misma ternura con la que se cierra la tapa de un libro que sabes que no volverás a leer, pero que no quieres que se estropee. El espejo se tragó su brazo, luego su hombro, luego su cara de decepción que era también la mía, de cuando supe que los adultos mienten. Antes de que desapareciera completamente, él susurró: «Esta noche ganaste tú, pero mañana la rendija será más grande y yo seré más fuerte, porque cada vez que mientes diciendo que estás bien, me alimentas». El vidrio se cerró con un chasquido que dejó una cicatriz blanca en el centro del espejo, como una estrella que hubiera nacido dentro y quisiera salir. El baño volvió a oler a lejía y a limón. El reloj dio el salto a las 3:02 y el microondas emitió un pitido, como si nada raro hubiera ocurrido. Me lavé la cara. El agua salió transparente, sin naftalina, sin tiempo doblado. Pero cuando me sequé con la toalla, vi que la moneda de 20 céntimos estaba en mi palma, fría, con el año de mi nacimiento al revés. La metí en el bolsillo y supe que el trato no estaba roto, solo aplazado. Salí del baño y el pasillo estaba en penumbra, pero en el suelo había una sola canica de vidrio que brillaba con la luz del LED del router. Era la que perdí en el sumidero, la que compré con la moneda de Lucía, la que ahora había vuelto para recordarme que cada decisión deja una huella que tarde o temprano cobra intereses. Desde entonces, cada vez que doy las 3:02 am, el espejo se empaña y aparece la cicatriz blanca. Yo me acerco y escucho la respiración del niño que fui, esperando que un día, cansado de pagar facturas y de fingir que entiendo las películas de Bergman, le diga: «Pasa, es tu turno». Pero todavía no, porque ahora sé que la rendija no está en el sótano, ni en la cinta, ni en el espejo. Está en mi garganta, en la pausa que hago antes de decir «estoy bien», en el segundo que falta para que el 3.02 se convierta en 3.03 y yo pueda seguir siendo el archivero de mi propia rutina. Y cada noche, cuando apago la lámpara de lava, aprieto la moneda en la mano y le susurro al niño que duerme dentro del espejo: «Mañana, tal vez, pero hoy todavía me queda una tostada que no he terminado y un disco que se salta en el segundo tema, y eso es suficiente para ser yo sin que tú lo seas por mí». La cicatriz empezó a sangrar otra vez a las 3:03 am, justo cuando el reloj del microondas recuperó los números que se había tragado la noche anterior. No era una herida normal, era una línea fina, vertical, que nacía en el párpado y bajaba hasta el labio superior, como si alguien hubiera intentado abrirme la cara con un hilo de piano. No dolía, pero palpitaba al ritmo de la grabadora que aún giraba sola en el salón, aunque la hubiera desenchufado y guardado dentro de una caja de cartón forrada con toallas. Me levanté, me miré al espejo del baño y vi que la sangre no era roja, era transparente, como el agua que había dentro del casete del cubo rojo. Caía lentamente, gota a gota, y donde tocaba el porcelano dejaba una mancha que parecía mi firma de instituto, redondilla, con la A inclinada hacia la derecha. No me asusté. O sí,
pero ya no sé distinguir el miedo del cansancio. Desde la noche del espejo rojo, duermo con los ojos abiertos. Al menos eso creo, porque cada vez que cierro los párpados, escucho el silbido de la llave de lobo que ya no existe y siento cómo la sombra se acomoda en la silla de al lado y me cuenta chistes que solo yo entiendo. Me dije, Diego, hoy vas a curarte esa cicatriz de una puta vez. Fui al botiquín, saqué alcohol, gasas, esparadrapo. El algodón se volvió negro al contacto con la herida, como si mi piel fuera una fotografía, revelándose al revés. Cuando lo aparté, vi que en lugar de costra había un número, 314, grabado en carne viva, pequeñito, con la misma tipografía que usaban los relojes de plaza de mi infancia. Me tembló la mano, no porque fuera doloroso, sino porque supe que ya no era dueño de mi propio cuerpo. Era un reloj de bolsillo andando en sentido contrario. Fui a la cocina a buscar café para despertar, pero la cafetera estaba llena de agua fría y en el fondo flotaba un diente. El mío, el de la cinta, el que había devuelto al niño del sótano. Lo miré y me devolvió la mirada. Una pequeña isla de calcio que me recordaba que había firmado un contrato sin leer la letra pequeña. Lo vacié en el fregadero y el diente se quedó quieto, imperturbable, como si el desagüe fuera demasiado pequeño para una deuda tan grande. En ese momento sonó el teléfono, no el móvil, el fijo. El que desenchufé hace 3 años porque solo llamaban para ofrecerme tarifas de fibra. Lo miré desde la puerta del salón, parpadeando, rojo, como un ojo que se hubiera quedado dormido dentro de mi casa. Sonó una vez, 2, 3. Me acerqué. Levanté el auricular con 2 dedos, como quien toma una araña muerta. Silencio. Luego mi propia voz, pero de hace 15 años, cuando aún grababa chascarrillos en el contestador para hacer reír a mi hermana. Tete, contesta, por favor. Soy yo, el que todavía está ahí dentro. Necesito que me devuelvas los minutos que me robaste. Colgué de golpe. El auricular se rompió en 2 mitades y de dentro salió una cinta de casete enrollada, como si el aparato hubiera estado comiendo vídeos toda la noche. La cinta se deslizó por la mesa y se metió debajo de la puerta del sótano. Sótano que no tengo. Pero la rendija estaba ahí, negra, del grosor de una tarjeta de crédito, como si alguien hubiera colado una alfombra bajo el suelo y la hubiera olvidado. Me arrodillé, olí cobre, y entendí que la cicatriz no era una herida, era una antena. Cada vez que sangraba, el sótano se abría un poquito más, y alguien, yo, pero no yo, usaba mi voz para pedir pasaporte. Fui a la biblioteca a eso de mediodía. Necesitaba ruido ajeno, olor a papel viejo, la risita de doña Amparo cuando le recomiendo tiempos modernos. Pero doña Amparo no vino. En su lugar había una carpeta sobre el mostrador con mi nombre escrito con rotulador verde. Dentro, una fotocopia de mi ficha de socio, pero con la foto de cuando tenía 10 años. La cicatriz recién cosida, los ojos enormes, asustados. Al pie, una nota. Devolver el material prestado antes de las 3:14 a.m. o se cobrará en especie. Firmado, el archivero. Firma que reconocí porque era la mía, la que uso cuando cierro los informes mensuales, la que practiqué durante horas en bachillerato para parecer adulto. Abrí la carpeta. Dentro, el casete que se había escapado de mi teléfono. Lo sostuve con 2 dedos. Estaba tibio, como si acabara de salir de un bolsillo. Lo llevé al cuarto de audiovisuales, el que guarda los reproductores de VHS que nadie usa. Metí la cinta, apreté play. Lo primero que vi fue mi cocina, filmada desde el techo, como si alguien hubiera colgado una GoPro del ventilador.
Yo aparecía de espaldas, en pijama, hablando solo. Pero no era un monólogo, era una discusión. Yo contra yo. El otro yo tenía la voz quebrada, la de cuando lloraba sin que nadie me viera. Decía: te quedaste con mi tiempo, con mis dientes, con mi miedo. Ahora pagas. Y el yo de la pantalla respondía: pero yo no sabía. Y el otro: claro que sabías, por eso te escondías en la rutina. La discusión terminaba con el yo de la pantalla levantando la mano y mostrando la cicatriz que aún sangraba en mi cara real. En ese momento la imagen se congeló y la cicatriz empezó a sangrar también en la pantalla, manchando el cristal hasta dejarla negra. Saqué la cinta. La videocasetera la escupió caliente, como si se hubiera tragado una brasa. Me la guardé en el bolsillo. Salí a la calle. Caminé sin rumbo, pero mis pies encontraron el pasillo del hospital infantil, el que apareció en el espejo rojo. No estaba perdido, estaba de vuelta. Los dibujos de elefantes sonrientes seguían ahí, aunque ahora tenían los ojos tachados con rotulador. Llegué a la habitación 314. El número brillaba en la placa con luz propia. Dentro, una cama vacía, pero con la almohada hundida en forma de niño. Sobre la mesita de noche, un Walkman amarillo, el mismo que usaba Lucía. Lo abrí. Dentro, una cinta nueva, con mi letra actual. Para devolver, pulsa REC. Apreté el botón. Hablé. Dije lo que nunca había dicho. Perdón por no entrar esa noche. Perdón por robarte el tiempo. Perdón por convertir tu ausencia en mi rutina. Cuando solté el botón, la cinta se detuvo y la almohada recuperó su forma. La cicatriz dejó de sangrar. Volví a casa. Las 3:14 a.m. se habían convertido en 3:15 por primera vez en semanas. El piso olía a café recién hecho, no a cobre. El teléfono fijo estaba en su sitio, intacto, desenchufado. Pero sobre la mesa del salón había un montón de llamadas perdidas en un papel amarillo, escritas con mi letra de niño. TT, llamada 1, te necesito. TT, llamada 2, ya no tengo boca. TT, llamada 3, conserva la cicatriz, es nuestro timbre de entrada. Guardé el papel en la cartera. Desde entonces, cada vez que la cicatriz pica, sé que alguien, yo pero no yo, intenta marcar. Y a veces, solo a veces, descuelgo y no cuelgo. Dejo que hable, porque sé que si un día cuelgo del todo, la rendija se cerrará y me quedaré sin voz, sin cicatriz, sin yo. Y eso, créeme, es un precio que no estoy dispuesto a pagar. El olor a naftalina me despertó antes que la voz. Era mi propio olor, el de la chaqueta que guardo en el armario desde que mi abuela murió y nadie más supo qué hacer con sus cosas. Pero esta vez venía de abajo, de la rendija que había dejado abierta en el suelo, como quien olvida un grifo. Las 3:02 a.m. El reloj del microondas parpadeaba. 3:02, 3:02, 3:02, como si el tiempo se hubiera atascado en ese minuto para siempre. Yo estaba de rodillas en la cocina, sin recordar cómo había llegado, con la mano derecha metida en el cajón de los cubiertos, agarrando un cuchillo de pan que no era mío. El mango era de madera clara, desgastada por años de mantequilla. El mío es negro y plástico. Alguien lo había dejado ahí, entre mis cucharas de medir y mis pinzas para espaguetis, como una firma que no sabía leer. Y entonces la voz volvió, pero no me llamó Diego. Dijo: «Teté, no cierres el cajón todavía». Mi apodo. El que solo usaba mi madre cuando me encontraba escondido detrás del sofá, convencido de que si no me veía nadie, la bronca por romper el jarrón de cristal de Bohemia desaparecería. Teté, un nombre que llevaba años enterrado bajo capas de facturas, recibos de sueldo y conversaciones de ascensor. Me quedé congelado, el cuchillo en alto,
como si la mantequilla fuera a aparecer de golpe y exigirme un sacrificio. La voz repetía: «Teté, baja la vista, mira debajo del frigorífico». Era mi voz de niño, la que grababa en los casetes de mi Walkman amarillo cuando fingía ser locutor de radio y entrevistaba a mis ositos de peluche. Bajé la vista. Debajo del frigorífico había una foto. Era Polaroid, borde blanco arrugado, como si alguien la hubiera apretado en el puño antes de decidirse. En ella estaba yo, pero no el yo de ahora. Era el yo de 8 años, en el patio del colegio San Agustín, con el uniforme azul marino y la corbata torcida. Al lado, mi hermana Lucía, que murió de leucemia cuando tenía 10 y yo 12. Lucía me miraba con sus ojos de galleta, los que heredó de papá, y yo sostenía un cartel escrito con rotulador rojo: Teté y Lu, los mejores detectives del mundo. La foto temblaba entre mis dedos, como si el papel recordara el momento exacto en que el flash estalló y selló una promesa que nunca cumplimos. La voz continuó, más cerca, como si hablara desde el interior de la nevera. «Recuerdas el trato, ¿verdad? 2 detectives, un secreto, un sótano. Tú prometiste que si alguna vez me perdías, vendrías a buscarme». Apreté la Polaroid contra el pecho. Había olvidado, o mejor dicho, había enterrado el recuerdo bajo montañas de cosas de adulto. La hipoteca, el trabajo, la terapia que dejé a mitad porque ya no tenía tiempo. Pero Lucía estaba ahí, en la foto, y ahora también en mi cocina, usando mi voz de crío para reclamarme. El cuchillo se me cayó al suelo. El metal sonó como una campana que anunciaba la segunda vuelta de una pelea que no sabía que había empezado. Corrí al salón. La lámpara de lava estaba encendida, aunque estaba seguro de haberla apagado antes de dormir. La sustancia naranja subía y bajaba en cámara lenta, como si cada burbuja llevara dentro un fotograma de mi infancia. En la pantalla del televisor, apagado, vi reflejado mi rostro, pero no estaba solo. Detrás, Lucía, con su pelo corto de niña, el flequillo recto que mamá le cortaba con la tijera de costura. Me dio la espalda y señaló hacia el pasillo. No tenía puerta a la vista, solo el mueble de los DVD, pero la mano de mi hermana indicaba con tanta claridad como si hubiera una entrada secreta. La voz, ahora sí, salió de mi propia garganta, pero no fui yo quien la articuló. Teté, la puerta es el espejo del baño. Siempre lo fue. Tú y yo lo descubrimos el día que escondimos la caja de los secretos. El espejo del baño. Claro. Era uno de esos de mano, ovalado, con marco de madera que se había pelado con los años. Mamá lo guardaba en el armario del pasillo y solo lo sacaba cuando nos peinaba para la fiesta del colegio. Lucía y yo lo usamos una tarde de lluvia para viajar entre mundos. Nos mirábamos, contábamos hasta 3 y fingíamos que el reflejo era una dimensión paralela donde ella no estaba enferma y yo no tenía miedo a la oscuridad. Metí la mano en el armario. El espejo estaba ahí, boca abajo, como si alguien lo hubiera dejado recién. Al darle la vuelta, mi reflejo no me devolvió la imagen. Vi la cocina de mi infancia, los azulejos amarillos con dibujos de limones, la mesa de formica donde papá desayunaba solo a las 6 a.m. antes de ir a la fábrica. Y en el centro, Lucía, sentada, con la caja de los secretos sobre las rodillas. La caja era de cartón, forrada con papel de regalo de Navidad reutilizado. La abrí sin pestañear. Dentro había 3 cosas: el Walkman amarillo, una cinta de casete sin etiqueta y una nota escrita con mi letra actual, aunque yo no la había escrito. Teté, si estás leyendo esto, es porque yo ya no puedo salir. Te necesito para completar el trato. Escucha la cinta. No le temas a tu propia voz. Metí los auriculares.
Apreté play. Lo primero que escuché fue el ruido del viento en el patio del colegio, luego la campana del recreo, luego mi voz de niño diciendo: «Detective Lucía, ¿lista para la misión?». Y su risa, esa risa que sonaba a canica cayendo por el tobogán. La grabación saltó. Ahora era mi voz adulta, la que uso para presentar los informes en la biblioteca, pero quebrada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Teté, el sótano no es un lugar, es un recuerdo que se nos escapó. Cuando Lucía murió, parte de mí se quedó atrapada en el día que no pude acompañarla al hospital. Ese día, a las 3:02 a.m., ella me llamó desde la habitación de al lado. Dijo que tenía miedo, que el techo se movía. Yo no entré, me quedé dormido. Ahora ella me necesita para salir, pero yo necesito que tú entres en su lugar. La cinta se detuvo. El espejo empezó a sudar, gotas de agua que olían a desinfectante de hospital. En su superficie apareció la fecha, 14 de octubre de 2004, 3:02 a.m., el día que Lucía falleció. Entendí entonces que la voz no era solo mía, era un eco atrapado entre dos tiempos, y yo era la puerta. La cicatriz de la ceja empezó a picar, como si la piel recordara el momento exacto en que la lágrima de mi madre cayó sobre mi cara cuando nos dieron la noticia. El espejo se abrió, no hacia adelante, sino hacia adentro, como si el cristal fuera agua. Del otro lado, la voz de Lucía, clara, de 10 años, sin la tos que la mató. «Teté, entraste por mí, ahora entra por ti. Pero recuerda, si cruzas yo puedo volver, pero algo de ti se quedará». Miré hacia atrás. El salón estaba vacío, pero en la alfombra vi la huella de mis pies descalzos, moldeada en el polvo, como si ya hubiera caminado siglos sin darme cuenta. Di el primer paso. El espejo no era frío, era tibio, como la frente de Lucía cuando la abrazaba después de una sesión de quimio. El segundo paso. Sentí cómo el aire se volvía espeso, como gelatina de cereza, el postre que le gustaba a ella cuando perdía el apetito. Tercer paso. Ya no estaba en mi pasillo. Estaba en el pasillo del hospital infantil, con los dibujos de elefantes sonrientes que nunca la hicieron reír. La voz, ahora sí, era solo mía, pero me hablaba desde el altavoz del techo. «Teté, cierra los ojos, cuenta hasta 3, como jugábamos». Cerré. 1, 2, 3. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en mi cocina, pero la foto de la Polaroid estaba pegada al frigorífico con cinta adhesiva. Encima, escrito con rotulador rojo, la misma letra del cartel de niños. «Misión cumplida, detective. Ahora cuídate de mí». El espejo estaba roto en el suelo, en 7 pedazos, y en cada fragmento veía una parte de mi cara. La frente de niño, los ojos de ahora, la boca de futuro. La cicatriz de la ceja sangraba de nuevo, pero esta vez la sangre caía hacia arriba, como si el techo fuera el suelo. El reloj marcaba 3:03 a.m., por primera vez en días. La voz se despidió con un susurro que olía a chicle de fresa. «Gracias, Teté. Nos vemos en la próxima rendija. No olvides dejar la puerta entreabierta». Me quedé solo, con el Walkman en la mano, la cinta devorada, y la certeza de que mi apodo ya no era solo un recuerdo. Era una llave que gira cada vez que el reloj se atasca en la madrugada. Desde entonces, cada noche, a las 3:02 a.m., escucho el clic de la nevera y sé que alguien en algún lado está devolviendo el favor. La cicatriz ya no sangra, pero late cuando oigo relojes a las 3:02. Lo cuento porque sé que alguien más puede estar viviendo lo mismo y todavía no se ha dado cuenta. Si tu puerta cruje sin viento, si tu voz te nombra desde abajo, graba esto antes de que te devoren los minutos. Suscríbete y cuéntame tu 3:02.
Tal vez juntos rompemos el espejo.